Buenos días, República Dominicana. Un saludo muy especial para los dominicanos que nos sintonizan en el territorio nacional y para aquellos que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Gracias por preferirnos los domingos a esta hora de la mañana. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo está todo? Muy bien, muy bien. Un programa interesante hoy, doctor. Sí, claro, sí. La brutalidad policial es un tema obligado esta semana. Wow. Sí, eso está caliente. Las muertes de 3 ciudadanos que fueron apresados y luego llevados a hospitales y fallecieron horas después. Eso tiene a la policía en los 4 rincones. En un momento en que la policía no debería tener este tipo de escándalo. Pero además, esta semana el país estuvo muy involucrado en el caso de la desaparición o el secuestro de un diplomático dominicano en Haití, ¿verdad? Que uno creía que solo le pasaban a otros, ¿verdad? Hasta que no te toca y te toca con una figura de poder, pues no se mueven los hilos del poder como se movieron ahora. Exactamente. Bueno, y también tendremos una interesante conversación con el doctor Freddy Novas, que es el director del hospital, doctor Reinaldo Almanzar, de Villamella en Santo Domingo Norte, un hospital que rinde una gran función. Así que no se muevan, vámonos a la semana 360 y regresamos con el resto del programa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. La muerte de 3 hombres bajo custodia de la policía obligó al gobierno a anunciar y acelerar la ejecución de un conjunto de medidas que conforman la transformación de la Policía Nacional. El anuncio lo hizo José Vila del Castillo, el comisionado para la reforma policial, quien vaticinó que este conjunto de medidas, que aunque aún no tienen fecha de implementación, podrán garantizar la integridad física y los derechos humanos de las personas arrestadas por agentes policiales. Un estudio sobre la calidad del gasto educativo sugiere coordinar los aumentos de salarios docentes en las evaluaciones de desempeño, revisar la asignación de obras por sorteo, eficientizar los procesos internos y cambiar la mecánica de programas de apoyo a la vulnerabilidad. A pesar de la caída del mercado ucraniano y ruso por el conflicto bélico entre ambos países, que limitó la llegada promedio de 50.000 extranjeros de estos destinos, el Ministerio de Turismo de la República Dominicana informó que el país batió récord en abril con respecto al igual mes del año pasado, con 626.010 visitantes no residentes para un incremento de un 91%. El Banco Central de la República Dominicana informó que el indicador mensual de actividad económica IMAE registró un crecimiento de 6.4% en marzo del presente año, lo cual unido a las variaciones de 6.3% en enero y de 5.8% en febrero, resultan una expansión interanual de 6.1% durante el primer trimestre del año 2022. La inflación acumulada durante los primeros 3 meses del año alcanzó 2.80%, mientras que la inflación interanual se ubicó en 9.05% al cierre de marzo. El gobierno dominicano quiere motorizar la economía de la rezagada línea fronteriza y para ello activó el Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, el cual analizará y aprobará los proyectos que se sometan para instalarlos en las 7 provincias de la línea fronteriza. Recientemente el presidente Luis Abinader encabezó la Asamblea del Consejo de Desarrollo Fronterizo. El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, inició el pasado jueves los operativos de inspección para evitar la publicidad engañosa en perjuicio de los intereses económicos de los consumidores con motivo de la celebración del Día de las Madres. El subdirector ejecutivo Eddie Alcántara señaló que en estos operativos se utilizará el mismo procedimiento de inspección y buenas prácticas comerciales llevado a cabo el año pasado, tanto en los comercios de mayor flujo en esa fecha como en establecimientos detallistas. Y en el ámbito internacional, la alianza OPEP, liderada por Arabia Saudita y Rusia, confirmó la aprobación de un moderado aumento de sus suministros de crudo de 432,000 barriles diarios a partir del 1 de junio y volver a estudiar la situación el 2 de junio.
Tras una breve videoconferencia, los miembros del grupo de 23 países refrendaron la decisión adoptada el 18 de julio del año pasado de ajustar el alza de producción global mensual en 0.443% para el mes de junio de 2022. La Reserva Federal de Estados Unidos anunció una subida de los tipos de interés de medio punto con el objetivo de luchar contra una inflación desbocada. Con esta subida, que es el doble de la llevada a cabo en marzo pasado, el tipo de interés oficial de la mayor economía del mundo pasa a situarse en una horquilla de entre 0.75% y el 1%. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. Nuestros agentes policiales deben tener bien claro que los tiempos de hoy son muy diferentes a los de hace muchos años, en los que la gente aquí, dejaba pasar los casos de maltratos policiales o de brutalidad policial, o no solo que la dejaba pasar, sino que se imponía el poder y esas cosas pasaban. Pero los policías que incurren ahora en maltratos, en brutalidad policial, en República Dominicana y en diferentes países del mundo, la pasan muy mal. Observen lo que ocurre cuando un agente policial maltrata o mata a algún ciudadano en Estados Unidos, en cualquier país de Europa, en cualquier país donde se respeten las leyes y las normas. Los procesan y pasan muchos años presos, así pasa en República Dominicana. Y el escándalo que hemos vivido esta semana con la muerte de un joven que fue apresado en una plaza de Santo Domingo y luego llevado al destacamento de Naco, llegó golpeado al hospital Moscoso Puello y falleció horas después. Entonces, ese caso y un caso que ocurrió hace semana y media en Ocoa y otro que ocurrió también en Santiago, con el mismo patrón, ponen en evidencia que hay policías que no están entendiendo que su papel es proteger al ciudadano. Cuando el ciudadano está sometido a la obediencia y usted lo tiene detenido, no hay por qué maltratarlo. Hay mecanismos que se van a encargar de que el ciudadano que violó una norma sea sancionado. No hay que coger y golpearlo de manera brutal, no hay que quemar los testículos, no hay que hacerle el pollo al carbón como le hacían antes a los ciudadanos, que los derechos humanos se cansaron de denunciar eso en República Dominicana, era un método de maltrato, ¿verdad? Porque cuando un ciudadano está sometido a la obediencia, cuando está en un destacamento, solo hay que seguir un procedimiento, someterlo a la justicia y que los fiscales y los jueces se encarguen. Entonces, esa gente que incurre en ese tipo de actos, la va a pasar mal. Si hay responsabilidad de parte de las autoridades, por lo menos ha habido el compromiso del presidente de la República, del director de Interior de Policía, de la Procuradora General de la República, de que estos casos se van a investigar y se va a dar un ejemplo para que no sigan ocurriendo. Porque estos casos no deben ocurrir, doctor, en una sociedad civilizada. Mire, lo que pasa con la Policía Nacional tiene varias lecturas y tiene muchos componentes que son importantes observarlos rápidamente. Lo primero es que ese cuerpo, ese organismo represivo, como se le llama, ¿verdad?, de represión del Estado, fue creado en el 1935, precisamente a raíz del inicio del segundo gobierno de Rafael R. Trujillo. Sí. Y lo creó con miras a apuntalar su gobierno con una policía política. Fue una policía política, represiva política. Y ha sido así desde entonces, a manejar intereses, ¿verdad? Y que no son los intereses de la comunidad, sino intereses particulares. La policía ha tenido una larga trayectoria de abusos, ¿verdad?, a nivel de la ciudadanía, que, bueno, no salen de un escándalo cuando viene el otro y el otro, ¿verdad? Entonces, el problema fundamental ha consistido en que uno de los factores pudiera tener que ver con que si se invierte dinero en reformar algo que no funciona, se está
es como si se echara ese dinero, por ejemplo, como en un canasto, ¿verdad? Como echar agua en un canasto que nunca va a llenar. Por eso que la policía, yo le he planteado a usted aquí, y usted una que me dijo que no era, que no, ¿cómo vamos a hacer para la policía? No, era cambiar eso. O sea, ya el esquema de lo que significa la policía, como fue concebida, no funciona. Sí, hay que transformarla por completo. Es que no funciona. Ahora usted me dirá, bueno, pero nos quedaremos sin protección. No, es que aquí hay muchísimos organismos de seguridad, como yo le he dicho a usted, que pueden encargarse de manera, diríamos, eventual, en lo que se hace esa reforma, se encargan de eso y se crea. Y aquí hay muchos cuerpos de seguridad que no son necesariamente la policía, ¿verdad? Y gente incluso con formación militar, porque recuerde que la policía no tiene formación militar. Sí. La policía es un cuerpo civil y el jefe de la policía realmente es el ministro del Interior, a decir verdad. Eso por un lado. Otro orden también es el asunto de la falta de un régimen de consecuencia. Con todo lo que la policía hace, bueno, asuntos internos, se contaminan esas investigaciones, porque siempre hay intereses. Otra cosa que también falla en eso. Y solo hay sanción cuando el caso tiene cierta notoriedad. Bueno, sí. Porque ocurren muchos casos que se quedan en el olvido, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que ahora, si se quiere, con tanto dinero que se gasta aquí en disparates, se puede dotar a la policía, por ejemplo, establecer cámaras de control como hay en el mundo entero. Ay, por suerte existen las redes sociales, doctor. Claro. Por suerte existen las redes sociales. Eso le digo, que ya, por suerte. Más pobre sí, o por menos relaciones que tenga un ciudadano, pero puede hacer valer sus dentro derechos. de los cuarteles, donde las redes no llegan, que hayan cámaras que no pasan ese tipo de cosas. Controladas por organismos que no tengan que ver con la policía. Ahora, doctor, hay que ver este caso a profundidad. Porque nosotros tenemos tantas leyes y hay tantas disposiciones que evitan, si se aplican, evitan que este tipo de cosas sucedan. Sí. Lógicamente, siempre va a depender de quién esté aplicándolas, porque si aparece un ogro, alguien que la ley, las normas, la Constitución, se la pasa por los pies, ¿verdad? Siempre va a pasar este tipo de cosas, pero aquí se ha establecido que cuando apresan a un ciudadano hay que permitir una llamada a sus familiares. Entonces, eso no lo está aplicando la Policía Nacional. Claro. Entonces, porque ese ciudadano debieron permitirle que después de que se lo llevaron de esa plaza, donde tuvo una diferencia, parece, con una persona, ¿verdad? Después de que se lo llevaron a esa plaza, que se dice que se lo llevaron sano, sin golpes, ¿verdad? Incluso presentaron los videos, se lo entregaron al periódico Diario Libre, la directora del periódico, Inés Aipún, se reunió con los familiares, parece que la plaza le facilitó los videos y se lo presentó a los familiares del joven muerto. Entonces, ese joven llegó bien al destacamento. Entonces, ¿por qué no le permitieron una llamada? Le dijeron a los familiares, estoy aquí, estoy detenido. ¿Verdad? No, eso no, la policía no está cumpliendo. Entonces después los familiares llaman porque descubren dónde estaba el joven y le dicen, no, él está bien, pero no se lo ponen al teléfono, él está bien, estaba en el Moscoso Puello, golpeado. Dice el INASIF, de acuerdo a los resultados de la necropsia que le practicaron, que fue un homicidio, que le dieron golpes por la cabeza, tenía golpes contusos en la cabeza, en diferentes partes del cuerpo. Pero fíjese cómo aquí los destruyeron a golpes. Claro, aquí, ¿quién le dio los golpes? Bueno, la Policía Nacional tiene que establecer eso, el Ministerio Público tiene que establecer eso y establecer las consecuencias. Claro, aquí hay muchas fallas institucionales. Por ejemplo, esos centros, diríamos, de alta gama, como le llaman, de élite económica, se comportan como un gobierno aparte, como un mundo aparte. Por ejemplo, ese personal no tiene facultad legal para detener a una persona. Por ejemplo, si puede bloquear que una persona, ¿verdad?, haga o puede llamar a la autoridad, pero yo vi en el video que a la persona lo esposaron. Y eso es un acto que no lo puede realizar una persona que no está facultada legalmente a hacer eso. Es decir, la seguridad de la plaza no puede hacerlo. No puede hacer eso. Entonces, compromete la responsabilidad civil de la plaza. De esa plaza. Yo se lo digo como abogado. Ojalá que la familia busque un profesional que ellos confíen y que no sea un figurero, que hay muchos abogados que les gusta estar cogiendo cámara, porque ahí hay una cadena de responsabilidades que se establece. Que, por ejemplo, prácticamente esa persona se le ve en el video que está desesperado porque entiende que por qué tenían que a él darle ese tratamiento. Porque una cosa es que una persona sea un problema, un peligro, ¿verdad? Perfecto. Pero lo que quiero decir es que es como usted dice, si él salió sano de ahí completo y entero, los responsables son los policías. Claro. ¿Entiende? Entonces, ahora hay otra cosa que yo he observado, que aquí también hay grupos internos en esa policía, que cuando le quieren hacer la vida imposible a una gestión, comienzan una serie de actos raros
que cuando viene a ver ponen en entredicho cualquier gestión que esté ahí. Eso yo le he oído de personas amigas mías que han sido miembros de ese organismo. Bueno, dice, mira, ahí ha habido de todo. ¿Usted comprende? O sea bueno, pero ha habido una serie de casos, por ejemplo, el de Ocoa, en Santiago, claro. Pero se quiera o no hacer daño en una gestión, es algo que no debe ocurrir. Porque es que si la policía funcionara bien, cierto, no se incurriera en eso que usted argumenta. Bueno, si funcionara bien, porque es que quien cometa el delito sabe que hay un régimen de consecuencias. Es que no funciona bien la policía, es que hay un patrón que hay que romperlo. Como usted decía, quizás haya que disolver esa Policía Nacional. Yo decía anteriormente que no, quizás haya que disolverla y crear otra. Cuando digo disolverla, yo digo que conservar las cosas positivas. Bueno, que claro que sí. Porque claro hay mucha gente que tiene el deseo de hacer las cosas bien, que tiene visión de lo que es un servicio policial. Pero lamentablemente lo que cuenta es con una población, diríamos, uniformada que no responde a lo que debe responder, lamentablemente. Bueno, y hay una actitud de algunos agentes policiales, claro, que hay que combatirla, que la reforma que se va a hacer debe tomarla muy en cuenta. Y una cosa importante también que no podemos perder de vista es que la población ha perdido totalmente la confianza en ese organismo. Claro que sí. No solamente la gente humilde y pobre de los bajos tratos sociales, porque ha habido casos por el caso de la ingeniera que mataron de una manera increíble. O sea que hay tantas cosas que suceden en nuestro país que ameritan que las autoridades se empantalonen. Como y si una patrulla policial lo para usted, óigame, a la 1 de la mañana, no importa en la zona de la ciudad, en Naco, en Piantini, usted se para. Sí. Usted se para. La gente no tiene seguridad. Pues se parte del problema de la policía, como usted decía, que la gente ha perdido la confianza. No es que uno quiera cargarle dados, pero es que este tipo de cosas también la desacreditan. Lamentablemente. Y además, a veces usted es un policía que lo está fiscalizando a usted, para utilizar un término que utilizan los agentes de la DGC, que lo está fiscalizando porque quizá en la ruta se le quemó la bombilla de vehículo, y usted tiene que llegar a su casa porque tampoco se puede ponerse la mano en la cabeza y quedarse, ¿verdad? Exacto. Bueno, eso es que lo está fiscalizando, su vehículo no tiene luces traseras, anda sin el bumper delantero, porque también los agentes policiales andan en vehículos deteriorados. Pero ese no es el motivo del análisis. El motivo del análisis es que hay problemas en el comportamiento de los agentes policiales. Hay una cultura que hay que desterrar. Claro. Hay una cultura que hay que combatir, y eso solo se combate con una gran transformación, con la formación de nuevos agentes con una mentalidad diferente y con un régimen de consecuencia. Claro. Claramente establecido que hay que respetar los derechos humanos. Sí. La brutalidad policial debe tener consecuencias en República Dominicana como la tienen en otros países del mundo. Claro que entonces, ahora se va a ver el nivel de responsabilidad de las autoridades al momento de investigar y de analizar y de procesar a los responsables de estos 3 casos que se conocen y de otros tantos casos que ocurren por ahí que la gente no lo denuncia. Pero es que esos tuvieron relevancia pública. Pero usted sabe la cantidad de atropellos que hay en este país. Pero muchísimo. Si yo hubiese sido una persona violenta, quizás yo tengo problemas el fin de semana, yo duré 3 minutos tocándole la bocina de mi vehículo a una patrulla parada en el centro de una carretera. Es lo que le digo. En una comunidad de Monteplata, en el centro de una carretera, él conversando con otra persona, y no me dejaba pasar 15 minutos porque era una patrulla policial. Eso indica que no hay respeto por el ciudadano. No. Y esa es la policía que tenemos. Claro que sí, lamentablemente. No son todos así, hay personas buenas, como usted decía, pero hay una parte que está dañada. Pero no podemos resignarnos a seguir con ese organismo así. Porque que no nos asegura. Bueno, y esto, doctor, esto le ha llegado a la policía en su peor momento. Claro porque... Sí. Digo en su peor momento porque estaba en un proceso de análisis de ese cuerpo, de transformación, ¿verdad? Y esto ha puesto en evidencia qué es lo que se tiene. Ahora, hay mucha gente... Para que la cura sea fuerte. Ahora, hay mucha gente que aprovecha, ante todo politiqueros, como yo le llamo, que critican, pero que el gobierno heredó eso. No, yo no me refiero a gobierno. No, yo me refiero que ese mal está latente desde todo el tiempo. No, a esa gente que politiza eso, no se le hace caso. Porque aquí hay un problema, que hay 3 personas muertas por brutalidad policial. Bueno. Hay que sancionar, mandar una señal para que otros policías no hagan eso. Vámonos a la pausa.
Gracias por continuar con nosotros. Permítanme recordarles que Farmacia Patricio es la principal red de farmacia en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la Avenida Venezuela número 75 y sucursales en la Avenida España próximo a la Venezuela, en la Avenida Ecológica, en la autopista de San Isidro frente al periódico Diario Libre y ahora en la ciudad Juan Bosch. Farmacia Patricio, calidad y buenos precios. 809-592-1100. Doctor, esta semana el país tuvo los nervios de punta porque secuestraron a un diplomático dominicano en Haití. Duró 4 días secuestrado. Finalmente lo liberaron, pero es terrible eso, doctor. Correcto, mire. Muy terrible. Claro, mire, realmente no debería sorprendernos de que una persona que se desplace en Haití en estos tiempos pueda ser objeto de cualquier cosa. Diríamos que por suerte que la persona no fue víctima, ¿verdad? De que lo mataran o lo torturaran o lo que fuera. Sí. Pero lo que quiero decirle es que Haití es un caos desde que nació, desde que surgió como nación hasta el día de hoy. Haití solamente ha tenido, y con esto no estoy justificando nada, solamente ha tenido estabilidad, entre comillas, y subrayado, cuando ha tenido dictaduras, ¿verdad? Que han controlado, claro, a sangre y fuego, porque a decir verdad, en Haití no hay forma de controlar. Y ahora imagínese usted que no existe un Estado, el Estado haitiano no existe, existen papeles. Claro, ahí gobiernan las bandas delincuentes. Efectivamente. Entonces, tiene un presidente, pero gobiernan las bandas. Efectivamente, el poder real está en manos de las bandas. Claro, claro. Incluso esas bandas están enfrentadas entre ellas, entre ellas, en una disputa por el poder fáctico, porque el verdadero poder fáctico de Haití ya no son la élite mulata, eso no tienen control, son dueños del dinero, pero los dueños del fuego, del poder de fuego, son esos grupos. Entonces, ¿cómo le digo? Es inclusive hasta un poco aventurado una persona creerse que va a poder transitar. Yo conozco esa ruta, no sé si usted ha caminado por ahí, entre Jimaní y Puerto Príncipe. Yo conozco eso. Yo he ido a Haití en varias ocasiones, pero ni iré mientras sea un país inseguro. Pero la primera vez que yo fui a Haití fui por tierra, en un tour, y sin embargo eso fuera una seguridad increíble. En ese entonces todavía estaba el Duvalier el pequeño. ¿Usted fue cuando Trujillo gobernaba en Haití? No, gobernaba el hijo de... Digo Duvalier. Trujillo porque Trujillo gobernaba en República Dominicana, pero tenía control en Haití. Jean-Claude lo que era un bombiván, lo que estaba era chelchando, o sea que eso no estaba en eso. Aunque tenía su represión también, que lo heredaron. No, tenía control, era un dictador que tenía control de Haití. Efectivamente, claro. Pero lo que quiero decirle es que, por ejemplo, esa cantidad de gente... Me refiero a Duvalier, pero voy a pensar que yo estoy diciendo que el presidente de Haití era Trujillo. François, no, porque claro. Duvalier le quedaba chiquito al de aquí. Pues mire, lo que quiero decirle es que Haití nunca te ha ofrecido, en estos tiempos, diríamos, la seguridad mínima que requiere un diplomático. Claro. A tal punto que yo llegué a ver imágenes de gente que se metió en la embajada dominicana y quitó la bandera, la pisoteó y le pegó fuego. Pero eso nada más se ve ahí. Claro. ¿Usted se imagina que le hagan eso a una embajada norteamericana, por ejemplo? Que ese es un espacio que hay que respetarlo, porque una embajada es parte del territorio de ese país. Entonces, usted penetra, por ejemplo, aquí a la embajada haitiana y está violando el territorio haitiano. Es lo que le digo, pero eso el espacio de la embajada de Haití es territorio haitiano aquí. Pero eso nosotros igual que el espacio de la embajada dominicana en Haití es territorio dominicano, pero en Haití no respetan nada. No le interesa, ni entienden. Claro. Ni le interesa. Porque no hay un concepto del Estado en Haití, propiamente, ¿verdad? Entonces, eso no va a cambiar nunca. Yo en eso soy pesimista, porque es que no es posible. Ahora, yo creo que nuestra gente, los comerciantes, los empresarios, la gente que hace negocio con Haití, tienen que tomar muchas medidas para, aunque les resulte un poquito más caro, pero deben tomar medidas. Darse su propia seguridad mínima, porque usted no puede desplazarse así como... Pedro por su casa. El señor Carlos Guillén Tatis, ¿verdad?, que es el consejero agrícola de la Legación Dominicana en Puerto Príncipe, se desplazaba de Puerto Príncipe a Jimaní cuando fue secuestrado. Duró 4 días secuestrado, y el pasado miércoles la Cancillería comunicó que había sido liberado. Hasta el momento de la grabación de este programa, no se había dicho cuánto hubo que pagar para la liberación, pero hubo una gran gestión de parte del Estado Dominicano, ¿verdad? Porque aquí tenemos gente que conoce bien a los secuestradores haitianos, gente que sabe cómo negociar con ellos. Incluso los norteamericanos, los 20 y pico norteamericanos que tuvieron secuestrados, fueron liberados por gestiones de dominicanos que
son expertos en negociaciones y lograron negociar con los delincuentes haitianos, pagaron el rescate de los norteamericanos. Una pregunta capciosa que quiero hacer. ¿Usted cree que esos intermediadores trabajan gratuito? No, a esos los buscan y le pagan. Entonces, yo no creo que esa sea una actividad lícita. No. Creo que usted me sigue. ¿Sabe a qué me refiero? Oiga lo que ocurre. Lo que pasa es que en situaciones como esta, usted tiene que recurrir a gente que conoce, tiene niveles de estrategia para manejar situaciones como esta. Usted no puede poner un proceso como ese en manos de cualquier persona. No, yo lo que estoy buscando es otro tipo de respuesta. Entonces resulta que eso se convierte en un negocio muy lucrativo. Pero yo no estoy diciendo que esos que sirvieron de negociadores sean delincuentes. Sí, esos son personas que son expertos en manejo de este tipo de crisis que me refiero. Y han sido utilizados para ese tipo de procesos, para lograr liberar sanos y salvos a esas personas. Pero lo que quiero decir con esto es que deben tomarse en cuenta todas esas cosas para garantizarse su propia seguridad, todo el que se desplace por ahí. Bueno, yo lo que creo, doctor, que el que tiene una función en Haití y puede pagar un ticket aéreo de Puerto Príncipe a Ligüero, o de Puerto Príncipe a las Américas, o de Puerto Príncipe a Barahona o a Santiago, que lo haga y después coja un vehículo por tierra de República Dominicana, porque su vida no vale un centavo si se monta en un vehículo y viene por tierra de Puerto Príncipe a República Dominicana. Por ahí que anda mi planteamiento. Bueno, si yo fuera cónsul o diplomático en Haití o cualquier ciudad de Haití, sea Puerto Príncipe, Guanaméndez, o que es la ciudad donde hay consulados, yo viniera en un avión o en un helicóptero, yo lo pagara. Te digo, claro. Además le digo al presidente, va a nombrar allá, pero debe pagarme para yo venir por lo menos una vez al mes que yo pueda pagar ese ticket aéreo. Que esas legaciones diplomáticas producen mucho dinero también. Sí. Porque mire, ahí se maneja mucho dinero. Se maneja mucho dinero, pero entonces, no hay seguridad para el que está allí pero que la paguen, dando un servicio diplomático. Que la paguen. Y va a llegar un momento en que la casa del embajador dominicano va a tener que tener un helipuerto ahí con un helicóptero parado ahí para sacarlo en el momento que sea necesario. Porque en Haití no hay seguridad para nadie. No hay para nadie. En Haití gobiernan las bandas. Exacto. Pero de hecho esta semana extraditaron a Estados Unidos uno de los que dirige una de las principales bandas armadas en Haití. Sí. Uno de los que vinculan al caso del presidente Moïse. Exacto. Es un caso, yo no había escuchado nunca una extradición de un jefe de banda desde Haití hacia otro país. Quizás negociarán con él para que él detalle ciertas cosas, ¿verdad? Bueno, entonces, ojalá que este tipo de casos, porque ha ocurrido muchas veces, ahora llegamos a ese nivel de crispación y alarma porque se trató de un diplomático, pero a cada momento se encuentra un camionero y hay que pagar 10,000, 25,000 dólares, porque esos jefes de bandas haitianas piden $1 millón y se transan en $10,000. Sí, eso es típico allí. Sí, te piden $1 millón y terminan transándose en 25,000, por suerte, porque hay gente que le pide $1 millón que no tiene con qué buscar 10,000 pesos dominicanos y le piden $1 millón. Son camioneros que salen a hacer un viaje para sobrevivir. Efectivamente. Pero ojalá que esto lleve a las autoridades dominicanas a trazar estrategias diferentes en función de los dominicanos, los funcionarios que dan servicio en Haití, ¿verdad? Que tenemos muchos diplomáticos. Señores, nos vamos a la pausa comercial. Al regreso, una interesante entrevista con el doctor Freddy Novas, director del Hospital Materno Dr. Reinaldo Almanzar en Santo Domingo Norte. No se mueva, que regresamos en unos segundos. Hoy hablaremos de salud, de maternidad, servicios médicos, algo muy importante para los seres humanos. Nos acompaña el señor doctor Freddy Novas, director del Hospital Materno Dr. Reinaldo Almanzar. Doctor, buenos días, bienvenido a Espejo 360. Buenos días, gracias José, gracias César.
por recibirme en este programa Espejo 360. Feliz de estar acá y poder compartir con ustedes todo lo que venimos haciendo en nuestro país. ¿Cómo no, doctor? Tiene casi 2 años al frente del hospital, un hospital importante para la República Dominicana, está en la ciudad sanitaria, que fue construido de manera estratégica para suplir una necesidad en la zona norte de Santo Domingo. En esos 2 años, ¿qué se ha hecho? ¿Qué encontró? ¿Qué tanto se ha avanzado en materia de calidad en los servicios hospitalarios ahí en el Reinaldo Almanzar? Sí, tal como dices, arribamos casi a cumplir ya 2 años dirigiendo el Hospital Materno Reinaldo Almanzar, aunque soy de los fundadores de ese hospital hace aproximadamente 9 años. Bueno. Sí, encontramos allá en nuestro hospital una cartera de servicios limitada, el cual hemos ampliado para el beneficio de la población, no solo de Santo Domingo Norte, es bueno que sepa, José, sino también de el país, porque somos un hospital de referencia nacional. Y ahí ampliamos la cartera de servicios con cardiólogos pediatras, medicina materno-fetal, aumentamos el número de neonatólogos, de ginecólogos, creamos la unidad de nutrición, todo en beneficio de disminuir los indicadores de nuestras pacientes y que puedan encontrar el servicio óptimo. Eso es en cuanto a los servicios de salud. Bueno, dice un hospital nacional. Hace poco entrevistamos a un médico que dirige el área de cirugía del hospital Marcelino Vélez, de Herrera, creo que Marcelino Vélez, si no me equivoco. Y él decía que también es un hospital nacional. Entonces, cuando esos hospitales se construyeron, la idea era que descongestionaran los hospitales de la zona céntrica, pero la gente todavía prefiere viajar de los pueblos hacia los grandes hospitales en Santo Domingo. ¿Qué tanta presión le pone eso al hospital, a los servicios que ustedes ofrecen? Sí, realmente, tal como decimos, todos sabemos que nuestro país tiene una deuda histórica en salud desde hace muchos años y que todos debemos de saber que en 2 años, aproximadamente 19 meses, no se van a corregir. Sí nos aumenta presión porque tenemos que controlar la salud o manejar salud de otro tipo de población, incluyendo extranjeros. Pero es bueno saber que el Servicio Metropolitano y el Servicio Nacional de Salud están fortaleciendo esos centros de salud que se encuentran en el interior del país, solo con la única convicción de que el paciente no tenga que ser trasladado a ningún otro centro y eso aumenta aún su calidad de vida. Que es lo ideal. Claro. Exacto, esos son los lineamientos que va haciendo y lo vemos cada semana con el doctor Mario Lama a la cabeza, que no sale de un pueblo haciendo esas diligencias. Doctor, mire, ¿qué modelo de gestión usted implementa ahí? ¿Qué modelo de gestión en el hospital? Anteriormente veíamos que la mayoría de los hospitales eran de autogestión. Pero, ¿qué tipo de sistema usted implementa en el Reinaldo Almanzar? Es bueno señalar que antes de la entrada de la seguridad social, todos los hospitales eran públicos. Actualmente en nuestro país el sistema de salud está dirigido por la salud privada, que sabemos que son las clínicas, los hospitales públicos, hospitales de autogestión. El Reinaldo Almanzar es un hospital de autogestión, pero con vocación a la población. ¿A qué me refiero? Que brindamos una salud universal y gratuita. Autogestión porque nosotros vendemos servicios a las ARS, a las 21 ARS. Ahora bien, no es que llega un paciente sin un seguro, no se atiende. Se atiende porque, repito, los lineamientos es dar salud a la población. Me consta, doctor. Ahí vamos, a llevar la parte, cuando cae ahí, de ese modelo, que no tengo un seguro, no tengo con qué pagar, pasa lo que es trabajo social, y el Estado asume ese costo. Digo me consta porque conozco varios casos, ¿verdad? Antes de que el doctor intervenga. Así es. Ok, perfecto. Qué bueno. Bueno, fíjese, doctor, usted mencionó ahora en su exposición que ustedes dan servicio no solamente a nacionales, sino también a personas provenientes de otro país. Ya sabemos de qué se trata cuando uno... No, de todo, nada más no me refiero... No, yo digo, pero lo que más se solicitan esos servicios de maternidad son estas personas. Pero quería preguntarle lo siguiente. Se viene afirmando que hay una alta tasa de mortalidad materno-infantil que está ligada a una serie de cuestiones de morbilidad, de malos manejos. La pregunta mía es, ¿ese hospital presenta esa tasa? O sea, o si hay un control de eso, ¿ustedes tienen control del historial médico de las personas que van a requerir los servicios de obstetricia y ginecología? Sí, claro. Nosotros tenemos el historial y el control de cada paciente que vaya. Ahora bien, el incremento de la
como usted señala, de la mortalidad, todos sabemos que viene dado por múltiples factores. Podemos citar, por ejemplo, la pandemia. La pandemia vino a alejar de los servicios de salud a toda la población. Por eso presentamos la lastimosa cifra el año pasado que hemos presentado como país. La extranjería, no solo las pacientes que son nacionales haitianas, también tenemos nacionales venezolanas, nacionales colombianas que han incrementado el uso. A veces dirán, pero que nos llegan en condiciones de morbilidades, como usted refiere, patologías, anemias. Entonces, a veces cuando llegan, por eso, si no tenemos lo que es el control adecuado y riguroso de esas pacientes, de forma regular, aumenta aún más su mortalidad. Pero es bueno señalar que se está trabajando fuertemente, cada director, cada subdirector del hospital, no solo mío, sino a nivel nacional, por mandato expreso de Mario Lama, del director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, y podemos decirle aquí en este programa de hoy que en el primer trimestre hemos tenido una reducción de más de un 25% de mortalidad con relación al trimestre del año pasado, que era un año de pandemia. Sí. O sea que si seguimos en esa tendencia, podemos alcanzar la meta que nos hemos propuesto. Eso que usted dice se inscribe en lo que quiero también que usted aclare a nosotros y al público. Y es que eso requiere recursos, toda esa, ¿verdad? Esas actividades para los fines de controlar, ¿verdad? Y de mejorar la calidad del servicio. Pero las asignaciones presupuestarias son satisfactorias para ese hospital o requieren más recursos para ampliar más los servicios. La salud siempre va a requerir en algunos puntos mayores recursos, no solo económicos, sino también humanos y técnicos. Sí. Ahora bien, el hospital Reinaldo Almanza, que es un hospital de autogestión, como les dice, nosotros gestionamos nuestros propios recursos en base a nuestras necesidades, porque la partida presupuestaria que me da el Estado solamente, es bueno que sepamos que cubre la parte de una parte de la nómina de la empleomanía. Después todos los servicios de salud, tanto como medicamentos, alimentación, limpieza, mantenimiento, es autogestionado por el hospital. O sea que es un modelo que funciona, siempre y cuando hagamos las cosas como debemos de hacerlas. Sí, es importante porque le permite operar, pero además hay un mandato constitucional que establece que al ciudadano dominicano hay que garantizar la salud. Lo importante es que dentro de esa autogestión, usted lo expresaba en principio, se le pueda garantizar al ciudadano que no tiene el seguro médico, que no tiene un centavo, ¿verdad?, pueda recibir las atenciones médicas en el hospital, que usted dice que lo garantiza. Así es, allá se garantiza, no solo yo, se garantiza a nivel de la red pública. Nosotros allá no cobramos copago, eso no está establecido. Allá es solamente con el seguro. Si su ARS paga tanto monto por un servicio, no se le va a decir al paciente vaya y cobre una diferencia o pague una diferencia. No, eso allá está prohibido. El pasado año ustedes fueron elegidos como el segundo hospital con mejor desempeño. ¿A qué se debió eso? Así es. Se deja que cuando llegamos a nuestro hospital, en el ranking nacional como segundo hospital de autogestión que damos nosotros, se debe a que rescatamos varias cosas. Por ejemplo, la parte administrativa, pudimos bajar la deuda, que la encontramos en 77 millones de pesos, a lo que es la deuda corriente u operativa del hospital, que es de 30 a 35 millones, manteniendo los servicios de calidad, aumentando la cartera, como ya le había mencionado, aumentando facturación, disminuyendo glosa en menos de un 1.4%, y aumentando la facturación en más de un 23%, y sin aumentar tampoco la nómina interna del hospital. Bien, vamos a la pausa y al regreso continuamos esta interesante conversación con el doctor Freddy Novas, director del Hospital Materno Reinaldo Almanza. No se mueva, regresamos en unos segundos. Permítanme recordarles que Farmacia Patricio es la principal red de farmacia en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la avenida Venezuela, número 75, próximo al Parque Juan Pablo II, y sucursales en la avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro, frente al periódico Diario Libre, en Ciudad Juan Bosch y en la avenida Ecológica. Farmacia Patricio, 809-592-1100. Continuamos con esta interesante conversación con el doctor Freddy Novas, director del Hospital Reinaldo Almanzar en la ciudad sanitaria en Santo Domingo Norte. Doctor, el ciudadano dominicano aspira a una salud de calidad,
aspira, entre los que me incluyo, a que cuando va a un hospital se le trate con dignidad y que no tenga que apelar al tráfico de influencia para que le atiendan. Pero además a que el médico o la secretaria que le recibe o el médico que le va a atender o la enfermera lo trate con empatía, que no lo trate como alguien que está ahí, como un objeto diferente a como te tratan cuando va a una clínica. Entonces, me gustaría saber hasta qué punto en el doctor Reinaldo Almanzar se da la relación médico-paciente, de manera tal que el ciudadano entienda que ahí está recibiendo una atención digna sin importar que tenga recursos o no. ¿Cómo se da esa situación allá? Sí, allá tenemos procesos y protocolos establecidos en la humanización de los servicios. Sí. Es así como usted usa el término, la empatía hacia el paciente. Nosotros tenemos allá y lo monitoreamos constantemente, una satisfacción de atención al usuario, no medido por nosotros, sino por instituciones externas, de un 99%, en cuanto a toda esa empatía y humanización de la que estamos hablando. Y se da haciendo capacitaciones a todo el personal del por qué estamos ahí, que no es solamente por un trabajo, estamos trabajando con personas con vida que van a llevar y a buscar su salud y salir de la mejor forma. El trato allá es digno y es, como te dije, monitorizado, César, constantemente para mantener ese sentido de humanización de los servicios, que es lo que estamos abocados en estos tiempos. Y yo he dicho que el día en que el ciudadano sienta que en el hospital tiene salud de calidad y buenas atenciones, va a preferir el hospital antes que la clínica. Y los hospitales se van a beneficiar más porque tendrán recursos a través de los fondos de las ARS. Pero ocurre que la gente prefiere, cuando tiene seguro, irse a una clínica porque entienden que le tratan mejor y porque entienden que van a encontrar mejores servicios de salud. Y quizás no sea así. En el hospital, y yo lo digo en entornos familiares y de amigos, en el hospital percibo que hay menos interés pecuniario en el médico que me va a atender que en una clínica y puedo recibir mejores atenciones médicas. Entonces, yo creo que quizás sea una aspiración, pero ¿usted cree que pudiéramos lograr eso en la salud pública de República Dominicana? Claro que sí, es que estamos encaminados a eso. Incluso ya hay hospitales que no tenían ese modelo y ya han alcanzado ese nivel de humanización de los servicios. Lo que sucede es que nos va a tomar tiempo para que sea a nivel nacional, pero sí estamos abocados a esa parte, no solo como Hospital Reinaldo Almanzar, es como una red que estamos trabajando, porque la salud no puede ser hasta que alcancemos ese punto individual como institución. Entonces sí, yo creo que, estoy convencido de que se están tomando los aprestos para eso. Y vuelvo y repito que el monitoreo no solamente viene de mi parte, sino del Servicio Metropolitano, que es a quien se debe el Hospital Reinaldo Almanzar, pero además del Servicio Nacional de Salud con esa limitante. Doctor, una de las quejas muy frecuentes con los servicios hospitalarios en general, no creo que sea el caso de Ávila, es que el largo periodo que data, por ejemplo, para ciertas actividades como cirugía selectiva, etcétera, que cuando el paciente hace todos sus estudios y ya le toca, ya esos estudios están vencidos y hay que volverlos a hacer. ¿Cómo se maneja en su hospital? Porque yo entiendo de que casi todo lo de ustedes es como de emergencia, como rápido, porque si es un embarazo, pues tiene que ir enseguida. Pero ustedes tienen otros servicios que son... Sí, claro. ¿Y eso cómo se maneja? Si se le dan esas largas o si la persona que va a buscar el servicio va a tener su servicio, va de redundancia, en el tiempo adecuado desde el punto de vista médico. Justamente como tocábamos al inicio, a veces cuando tenemos un gran afluente de pacientes, como nosotros decimos en los hospitales maternos, que tenemos temporada alta, que generalmente es el segundo semestre de cada año, sí tenemos una masificación. Justo ayer tenía yo una reunión con el equipo que tiene que ver con esa parte, y hasta ahora tenemos las citas de una semana a 10 días, no obstétrica, sino ginecológica, porque tal como usted dice, las pacientes embarazadas no obstétricas no esperan, la vemos todas. Ahora sí la hemos reducido a una semana de espera para su procedimiento. Ahora bien, cuando ocurre esa masificación, también tenemos implementado el tema de las jornadas, jornadas quirúrgicas, que preparamos esa cantidad de pacientes para que no tengan ese periodo de espera. Igual eso se ha replicado ya
en varias instituciones, en varios hospitales, donde ustedes pueden ver en algunas publicaciones un día más que otro, que los sábados se han operado 20 o 30 pacientes en uno u otro hospital. Es buscando eso, justamente esa parte. Eso es importante porque, como decía el doctor, a muchos pacientes en los hospitales públicos, no decimos que es el caso del Reinaldo Almanzar, los hospitales públicos, quizás por la gran afluencia de pacientes, algunos que tienen algún procedimiento pendiente, se le vencen las analíticas, se le vencen los estudios que se le mandan a hacer previo a la cirugía, y un paciente con pocos recursos, cuando se le vencen los estudios, imagínense, para alguien que no tiene absolutamente nada, salir a buscar 10,000 pesos, 15,000 pesos para estudios, para una cirugía, eso es terrible. Ojalá que eso, como usted dice, se pueda replicar en los demás hospitales, que tengan un plazo límite para que quien tiene una cirugía pendiente pueda llegar a tiempo a esa cirugía sin tener que repetir los estudios y los análisis. Es bueno que sepamos y puntualizar que se está buscando a eso. ¿Por qué? Porque la indicación es que cada hospital trate de ser autosostenible. Es interesante. Ese es el lineamiento. Y para que sea autosostenible hay que producir servicios. Así es. Entonces esa es una de las directrices que tenemos. Bien, usted señalaba hace un momento, y me permite ir atrás, usted decía de que por la mayor afluencia en los hospitales públicos, el Hospital Reinaldo Almanzar y muchos hospitales de autogestión tienen una afluencia masiva de pacientes. Por ejemplo, yo le puedo decir a usted que el año pasado quedamos como la segunda maternidad de mayor nacimientos a nivel nacional. Y eso es importante. Superada por la primera, claro, superada por la primera por más de 600 nacimientos solamente. O sea, que a pesar de que somos autogestión, sí se está brindando un servicio a una gran parte de la población, que no quede en el tintero, que es que cobramos, que no van por eso. No, cumplimos con nuestra cuota de atender a todo el que va allá sin discriminar. Y si va una gran cantidad de público con su ARS, es porque está valorando los servicios. Eso es interesante. Doctor, hay otro caso que es interesante ver, y es la cantidad de enfermeras que ustedes tienen y médicos. ¿Son suficientes? Se establece que por cada 3 pacientes debe de haber una enfermera. Sí. Eso es algo muy difícil de cumplir, no solo acá en este país, sino en cualquier país de Latinoamérica. No, y más ahora que se están yendo a Europa. Exactamente. Tienen mejores ofertas, se están yendo a Europa. Exactamente. Pero sí, nosotros hasta ahora tenemos la cantidad adecuada, porque, como repito, no es un hospital de que yo quiero trabajar allá, es que si la plaza que yo tengo para tú desarrollar tu labor me permite, porque de eso se establece la sostenibilidad del servicio de salud. Otro aspecto que es de mucho debate, no solo entre el ciudadano que va a buscar el servicio, sino entre la gente que está discutiendo cómo mejorar la salud pública en República Dominicana, y es el tiempo que duran los especialistas en los hospitales. El Reinaldo Almanzar siempre tiene especialistas para atender a los ciudadanos que van buscando servicios. Es así, nosotros tenemos 3 turnos laborales de 7 horas por turno, perdón, de 8 horas por turno. Siempre tienen especialistas, no somos un hospital de residencias médicas, todos los pacientes son atendidos por especialistas. Eso es importante, porque eso garantiza que el ciudadano siempre va a encontrar una salud de calidad. Con cumplimiento de horario por encima de un 92%. Interesante. Es así. Doctor, finalmente, porque ya el tiempo se nos agota, ¿cuál es su mayor preocupación ahora mismo como director del centro? Como director del centro, mi mayor preocupación es que nuestros pacientes deben de seguir acudiendo a buscar los servicios de salud, no importa la hora ni el día, no importa el lugar que se encuentren, y llevarse de los lineamientos que le exhorta o que le indique cada médico, cada ginecobstetra, cada neonatólogo, porque nosotros tenemos una tarea que viene desde nuestro presidente Luis Abinader y lógicamente el lineamiento de Mario Lama, que es disminuir los indicadores de salud materno-neonatal. Busquen la asistencia, busquen la ayuda, que nuestros hospitales y el Reinaldo Almanzar está abierto y preparado para recibirlos y apoyarlos, para lograr salvar y mantener nuestras mujeres y niños, lógicamente, en buen estado de salud. Doctor, le felicitamos y agradecemos que haya venido a compartir con nuestros amables televidentes su experiencia y además los servicios que ofrecen en el hospital Dr. Reinaldo Almanzar a la ciudadanía. Así que muchísimas gracias. Gracias, y a ustedes también, y les exhorto a la ciudadanía a visitarnos, y a ustedes también, pero no me llamen cuando vayan, que yo no soy de los que recojo cuando vayan y allá me avisan. Perfecto. Gracias. Bien, hemos conversado con el doctor
Freddy Novas, director del Hospital Materno Dr. Reinaldo Almanzar. A ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.